son cosas mucho más profundas, mucho más grandes, es todo el universo, es todo lo que vemos, incluso lo que no vemos. El mundo espiritual está gobernado por el Señor y tiene un propósito y tiene un destino final. Así es que me gustaría escuchar la opinión de ustedes, amados hermanos, pero a mí me parece que ya los lineamientos ya venían trazados desde el Antiguo Testamento. Cuando el Evangelio y el mensaje evangelístico se distorsiona es cuando nosotros cambiamos. Ya no es el Evangelio de Cristo, sino el Evangelio de un hombre, de una iglesia, de una denominación. Ya no son los pensamientos de Dios expresados en la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, sino nuestros pensamientos. Y cuando cambiamos todo eso, entonces resulta que terminamos entendiendo lo que Pablo dijo Gálatas, que hay un solo evangelio. Creo que en eso deberíamos estar de acuerdo todos. Hay un solo evangelio. El problema es Amén. que otros predican de otros evangelios que evidentemente no son ni bíblicos, ni tienen sustento, ni tienen fundamento, pero que lamentablemente trae multitudes, trae poder, trae muchas otras cosas que nada tienen que ver con la misión más importante de Cristo, que es la de salvarnos. Pero ese es el primer paso. Hay mucho más allá que nosotros realmente tenemos que llevar a la gente a descubrirlo. Hermano Jorge. Amén. Como decía mi Amén. pastor, generalmente tendemos a pensar que el evangelio, el evangelismo comienza en el Nuevo Testamento, y más bien, como decía el pastor, lo que revela la Escritura en realidad es el mismo plan de salvación, y esto comienza desde Génesis. Lo vemos como la promesa dada eh, por Dios mismo, como en Génesis 3:15, cuando habla, ¿cierto?, de que la simiente de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente, refiriéndose ya a Jesucristo, el Salvador del mundo, anunciado desde los principios, desde el inicio, se puede decir, de la creación misma. Se viene mostrando el Evangelio, el evangelismo, porque el evangelismo no es otra cosa que anunciar las buenas nuevas. Y como decía mi pastor Sergio, en Isaías nosotros encontramos citas en que se anuncia desde allí ya el evangelio. O como decía también, me parece que hay una cita en uno de los salmos donde dice que bienaventurados los que sembraron, me parece, y con lágrimas cosecharon, algo así. No recuerdo bien la cita. Creo que es el 126, creo, si no me equivoco. Amén. Así parafraseando algo ya relacionado, ¿cierto? Los que vienen, los pies, bienaventurados y los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan, ¿cierto?, el evangelio. Por lo tanto, vemos nosotros que, que las buenas nuevas se vienen anunciando desde antes, desde el Antiguo Testamento, la misma eh, predicación de Jonás, ¿cierto?, a Nínive, que llama al arrepentimiento, es una señal también clara de que Dios llama al hombre al arrepentimiento desde los inicios, desde los comienzos se puede decir, de la historia o de la humanidad. Ha llamado siempre Dios a que el hombre se reconcilie con él. Es lo que podría aportar de acuerdo a lo que hasta aquí se va tratando. Sí, antes de darle un pase a nuestro hermano Felipe, lo que mencionaba el hermano Jorge, Génesis 3:15 en teología se llama protoevangelio, que es esa situación específica que se da en esa lucha de poderes entre el bien y el mal y de cómo Dios había escogido la mujer para redimir a, por medio de su simiente a toda la humanidad. Estamos hablando de la concepción que evidentemente a través de una mujer, pero que era una concepción espiritual, se iba a dar con María y que de alguna manera pues ya estaba destinado que el plan de Dios se cumpliera, digamos, por lo menos específicamente en esa parte. Hermano Felipe, tiene usted la palabra. Amén, pastor. Quería rescatar algo que usted mencionó hace unos minutos, la importancia de la cruz en el Evangelio. Creo que en el día de hoy
pasa a menudo que este mensaje no es pronunciado al pueblo de Dios. Y hay que recordar que es gracias hacia esa cruz que nosotros hoy día estamos en este momento conversando del Evangelio, por decirlo. Y es gracias hacia esa cruz que nos congregamos. O sea, la cruz es la base total del Evangelio y la reconciliación del hombre con Dios. Yo creo que es muy importante en la predicación o en el mensaje de no pasar por alto y explicar la importancia que tiene la cruz en estos tiempos. Eso, mi pastor. Yo creo que es muy importante hacer alguna aclaración, amados hermanos, y a todos nuestros oyentes. La cruz evidentemente es un simbolismo de muerte, es un simbolismo de entrega, de sacrificio. Y cuando hablamos de la cruz de Cristo, evidentemente es todo eso que significa para nosotros como cristianos. Sin embargo, en alguna medida he visto en algunas otras latitudes que de pronto hay mucho misticismo en cuanto a la cruz. Y yo creo que la obra de Cristo evidentemente que es extremadamente importante en el evangelismo. Cuando Jesús conversa con Nicodemo, se da cuenta que no tiene una revelación acerca de lo que debe hacer para salvarse, aunque conocía las escrituras y la ley. Sin embargo, él dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De hecho, la conversación de Juan 3 es muy interesante porque en la mayoría de versiones Reina Valera usted se va a encontrar que el versículo 16 está en un texto separado. Pero si usted sigue el hilo de la conversación, no deberíamos separarlo. No sé si me estoy explicando. Porque al final es la misma conversación que Jesús tiene. Hay que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Y no podía tener razón de ser si no tenemos la segunda parte de esa conversación. Entonces me parece que hay un error básico en el que nosotros deberíamos leer todo el capítulo 3 de Juan, la historia de Nicodemo y Jesús, pero capítulo completo. Y cuando hablamos de los desafíos de estos tiempos modernos, creo que está bien explicado por el Señor Jesús. Dice, yo no vine a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo. ¿Cuál es el desafío que tenemos? Es que nuestra predicación sea real, que sea verdadera, que sea bíblica. Y a la gente hay que hablarle de pecado, hay que hablarle de la existencia del cielo y del infierno. El problema es que Amén. nuestro énfasis a veces ha sido desmedido. Nos hemos descontrolado en la forma en la que juzgamos a los demás por sus pecados. Es como la historia de Lucas, creo que 18, el fariseo y el publicano, que se creía más justo y por esa razón menospreciaba a los demás. Y yo creo que esto lo he visto a través de más o menos 20 años, que los cristianos se consideran como una raza superior a los gentiles, a los otros pecadores. Y por eso terminan condenándolos. Entonces, ¿cómo puede quedar el mensaje del evangelio en ellos si estamos condenándolos? Entonces, al final, me parece que en nuestra propia justicia estamos autocondenándonos nosotros mismos. Porque nosotros, al igual como dijo Jesús, no creo que porque aquellos que murieron en aquella torre Siloé, aquellos que murieron en aquella matanza, no creo que aquellos eran menos pecadores que ustedes. Si ustedes no se arrepienten, igualmente van a perecer. Eso fue lo que Jesús dijo en los Amén. evangelios. Entonces, al final, me parece que el énfasis mío en este tiempo es que tan importante es el mensaje del evangelio, llevar buenas noticias, cosa que se ha desvirtuado mucho. Sí. O sea, tenemos que equilibrar que la gente reconozca que es pecador y que necesita la salvación, pero que Amén. necesita más que ese evento de la salvación es al Salvador. Porque lamentablemente muchos se salvaron por un tiempo, por una oración, por alguna cosa, pero siguen sin Jesús. Y Amén. una cosa no funciona sin la otra. O sea, por eso el evangelio tiene que ser bastante equilibrado en cuanto a rigor, en cuanto a firmeza, pero en cuanto a amor y en cuanto a misericordia. Usted ve a Jesús, por ejemplo,
¿Cómo evangelizaba el Señor Jesús? Veámoslo en los evangelios. A quienes tenía que hablarles duro no eran los ignorantes, eran los que ya sabían y conocían. Tenía que llamarlos a la reflexión, al arrepentimiento. Y dijo, yo he venido a traer el evangelio a los pobres. Era la señal de que el reino del Señor se había acercado. Y a ellos los trataba con simpleza, los trataba con amor, con misericordia. A los que la misma sociedad despreciaba, Jesús los trataba con mucha compasión, cosa que ni a veces los discípulos tenían. Entonces yo creo que hay que buscar como esa medida justa, ese equilibrio entre el mensaje que predicamos, entre lo que nosotros somos como cristianos, de tener un buen testimonio, santificarnos, no condenar a la gente, pero sí hablarle la realidad de que estamos en un mundo y el que está sin Dios en el mundo, pues su condenación será eterna si no toma esa decisión. Hermano Jorge. Amén. Amén. También podemos nosotros enfocarnos en realidad a que no hay evangelismo si no hay anuncio de Cristo. Todo mensaje, toda predicación siempre tiene que ser cristocéntrica, o sea, basado solamente en Jesucristo, que es el autor de la salvación, y que no hay salvación en ningún otro. Hoy, lamentablemente, se ha fundamentado un evangelio basado a testimonios, a experiencias, y generalmente cuando se escucha a un predicador invitado, en su mayoría hablan más de sí mismos que de Cristo. Hablan de, como mencionaba nuestro hermano que compartíamos un tema anterior, su testimonio. En realidad creen, ¿cierto?, impactar con lo que han vivido y ciertamente las experiencias que podamos vivir son de gran ayuda para nosotros, edificación espiritual, o nunca olvidarnos de donde Dios nos sacó, es algo importante. Pero en una predicación siempre tiene que estar Cristo, el centro de la predicación tiene que ser Cristo, porque en ningún otro hay salvación. Mi testimonio no salva, mis experiencias no salvan. A veces se dice, voy a contar una experiencia para aumento de fe, pero en realidad la fe dice que la palabra de Dios que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, Amén. no, mi fe no va a ser aumentada por escuchar una experiencia o testimonio de algún hermano. Sí, en cierta manera me voy a gozar por lo que Dios hizo con tal persona, pero en realidad lo que espera la gente no son historias vividas de nuestra parte, sino más bien, como digo, presentar a Cristo, porque el único que salva es el mensaje central, principal en una predicación, y mucho más si es de evangelismo. Presentar a Cristo con toda nuestra pasión, con todo nuestro corazón, porque, y también teniendo, como decía mi pastor, equilibrado en la predicación, porque muchas veces se escuchan predicaciones condenatorias, predicaciones que tú eres pecador, te vas al infierno, pero no muestran la salida. O sea, no podemos nosotros metidos en el infierno. Sí lo podemos enviar allá, pero tenemos que sacarlo de allí. Y quien lo saca es Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que nosotros enrostrar el pecado, sí, hablar del pecado, sí, con firmeza, pero a la vez también tenemos que dar la salida y presentar a quien tiene el poder de sacarlos de la esclavitud del pecado, que es Cristo. Amén. Yo creo a veces, hermano Jorge, hermano Felipe y a los estimables oyentes, que muchas veces es bien fácil como reconocer cuál es la causa de los problemas de la humanidad. Todos sabemos que es el pecado. Me parece que no hay nadie que desconozca eso, sea que lo acepte o no, pero todos sabemos que somos pecadores en alguna medida. Pero el problema es la dosis que estamos aplicando, porque hay remedios muy paliativos, muy temporales, y evidentemente que no hay un claro entendimiento acerca de la obra expiatoria de Cristo en la cruz, y por otro lado el mensaje del Evangelio. Retomando lo que decía el hermano Jorge, yo leo en el libro de los Hechos cuál es el mensaje evangelístico.
Era un mensaje muy profundo, pero muy directo. Usted se encuentra los discursos de Pedro, los de Pablo posteriormente. ¿Y qué citan ellos? Las Sagradas Escrituras. Y Amén. usted se da cuenta que ellos empiezan a hablar acerca de Israel, de los propósitos de Dios para Israel y luego para los gentiles. Empiezan a hablar de los sufrimientos de Cristo, su encarnación, hablan de su muerte y por último, el sello y la corona de todo el mensaje es la resurrección de Cristo. Porque Amén. solo el cristianismo puede hablar de esta gran verdad que muchos han querido cambiar y distorsionar. Pero bien lo decía Pablo en Corintios, que si Cristo no hubiera resucitado, entonces nuestra fe sería vana, sería vacía. Y por eso es que tenemos ese fundamento nosotros de fe. Y me parece que ese mensaje evangelístico centrado en Cristo, en su obra, es lo que realmente tenemos que incentivar, motivar, capacitar y entrenar a la iglesia, a todo el pueblo de Dios. No sé si alguno de ustedes ha asistido, me imagino que sí, a algún curso de evangelismo. Y las cosas más básicas que estamos conversando el día de hoy, posiblemente usted ni siquiera las haya escuchado. Las aprendió en su estudio personal o en otra parte, pero no hay una intención muy clara acerca de qué es el evangelismo. Si la razón es llevar buenas noticias, entonces, ¿qué es lo que tenemos que decirle a la gente? Bueno, hay un problema. Su problema es el pecado, pero también hay una cura y Amén. solo Cristo puede limpiar los pecados con su sangre. Pero se necesita el arrepentimiento, se necesita un cambio de vida, hay que nacer de nuevo. Y muchas veces esos pasos nos los saltamos. Y evidentemente, cuando lo hacemos, estamos creando personas que están aún dentro de nuestras iglesias que no tienen un crecimiento espiritual. Ustedes que viven allá en el campo han visto cómo crecen los arbustos y los árboles y la naturaleza en general. Y también han visto, eh, aquí le llamamos invernadero. Supongo que allá debe ser más o menos algo parecido. Sí. ¿Ok? Que llevan las matitas allí a un espacio controlado donde no pegue tanta luz, no pegue tantos rayos del sol, donde haya control en el clima, en todo. Para que me comprendan la analogía. Así hay cristianos de invernadero que de pronto no pueden recibir mucho sol, no pueden recibir mucha agua. Es decir, no son fuertes, no están arraigados y cementados a los principios de la palabra de Dios. Yo cada vez me sorprendo cuando converso con alguien de que tiene muchos años y uno dice, bueno, ya este hombre, esta mujer debería saber, bueno, casi que todos los principios de la Biblia con tantos años. Y uno se sorprende que las cosas más básicas las personas no las saben. Y en esto déjeme decirle que todos somos responsables. Los Amén. pastores porque tenemos que enseñar la verdad del evangelio tal y como nosotros la hemos recibido de Jesucristo y tal como deberíamos enseñarla también a los miembros de la iglesia o los grupos pequeños o de manera virtual, como sea el desafío que tengamos, tenemos que seguir evangelizando porque Jesús dijo en Mateo que cuando el evangelio iba a ser predicado en todo el mundo, entonces ya vendría el fin. Así que estamos muy cerca del fin y somos responsables de lo que suceda en esta generación. Me tomo un minuto más antes de darle el paso, hermano Felipe. Recuerdo lo que dijo el profeta Ezequiel, que nosotros éramos como atalayas. No sé si ha leído usted esa cita. Y que si nosotros no le decimos a la gente que va a morir por su pecado y que se arrepienta, entonces, y ellos mueren sin Cristo, el Señor va a mandar la sangre de ellos. Y si nosotros les advertimos acerca del Evangelio, las implicaciones, su decisión, y ellos simplemente rechazan el mensaje del Evangelio, entonces la sangre caerá sobre ellos y no sobre nosotros. Y yo pocas veces cuando hablamos de evangelismo, a ver, no hablamos de esta responsabilidad,
Jesús dijo, vayan, no era una recomendación, no era una sugerencia, no era un programa, no era un evento. Era una responsabilidad que él cumplió cuando estuvo aquí en la tierra y que nos dejó a nosotros para continuar. Entonces la pregunta que todos debemos hacernos es, ¿estamos haciendo esa obra, esa misión que el Señor realmente nos dejó a cada uno de nosotros? Es algo que solo usted puede contestarse en sus adentros. Hermano Felipe. Amén. Amén, Pastor Sergio. También quería aportar un poco al tema de evangelización. Hace un tiempo atrás me llamó mucho la atención cómo Pablo empieza en Romanos, y mostrando la culpabilidad del hombre, encarando el pecado en el rostro a aquellas personas que estaba dirigida esta carta, y no solamente a ellos, sino que podemos ver en Romanos, capítulo 2, si no me equivoco, que encierra a todo el mundo, que todo el mundo está bajo pecado y todo el mundo es culpable ante los ojos de Dios. Y eso me llamó mucho la atención. Pero al final, al comienzo del capítulo 5, ya Pablo nos empieza a mostrar una luz. Y dice en el capítulo 5, versículo 1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, a pesar de que el apóstol Pablo encerró a todo el mundo bajo una culpabilidad, lo llevó para que miren al cielo, para que vean esta luz que es de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que ese enfoque en estos tiempos falta. Mostrar que sin Cristo estamos bajo condenación, que sin Cristo estamos bajo pecado, y como dice la Escritura, la ira de Dios está sobre nosotros. Y eso podría aportar en estos momentos, Pastor Sergio. Muy bien, hermano Felipe y hermano Jorge, quiero preguntarles más bien Sí. si realmente ustedes piensan que el mensaje del Evangelio de Jesucristo en estos tiempos que estamos viviendo ha sido extremadamente superficial, por lo menos a lo que ustedes han visto, a lo que han vivido en su entorno más cercano, a lo que escuchan por las redes muchas veces, si realmente ese mensaje está calando en el corazón de las personas o si el problema lo tenemos nosotros que compartimos el mensaje o si más bien es la gente que está en un periodo, una etapa de rebeldía hacia Dios. Me gustaría conocer su opinión para que podamos compartirla también con nuestros hermanos que nos están escuchando a través de la radio. Amén. Hermano Jorge. Amén. Bien, en lo personal, por lo que he visto hasta aquí, y más que nada en estos, se puede decir, últimos 10 años, se ha venido levantando una ola de predicadores, si lo podemos llamar predicadores, porque como hay un pastor por ahí como es Paul Washer, los llama motivadores, más motivadores que predicadores, porque instan al hombre a empoderarse y a creerse fuerte en sí mismo, haciendo creer que el hombre tiene la capacidad dentro de sí de levantarse por sus propias fuerzas. Despierta el campeón que hay en ti, como hay ciertas frases de algunos predicadores famosos, pero en realidad la Biblia no nos muestra a nosotros como campeones. La Biblia a nosotros nos muestra como míseros mortales, como gusanos, como le dice a Jacob, gusanos. Dice que el hombre en la tierra es considerado como nada. ¿Quién podrá decir a Dios qué hace? Por lo tanto, la Biblia nos muestra otra realidad, es otro el evangelio que nos muestra la Escritura al que hoy se está predicando. Hoy se está predicando más de prosperidad que de Cristo mismo. Cuando bien decía mi pastor en los Hechos, se narra allí la historia del evangelismo. Uno de los pasajes en el Nuevo Testamento dice que quienes se añadían a la iglesia, a la congregación, eran los que habían de ser salvos, y esto era por la locura de la predicación. No era otro medio por el cual se añadían los que habían de ser salvos. También vemos a Pedro cuando en su primer sermón él enrostra el pecado a quienes estaban allí de distintos lugares y le dice: vosotros habéis matado a Cristo,
vosotros me habéis quitado la vida al dador de la vida. Entonces se compungieron, dice, sus corazones al escuchar cuando Pedro, con el poder del Espíritu Santo, les demostraba lo que ellos habían cometido, y indirectamente había sido así. Y entonces ahora ellos dijeron, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntese cada uno de vosotros, que bautícese en el nombre del Señor Jesús. Hoy día esos métodos de predicación ya no se ven. Hoy día es difícil de, de enrostrar el pecado a quien escucha, sino más bien hoy día se busca inclusive el ambiente, dando un, un ambiente, por decir así, de, de música suave, como para tocar el sentimentalismo de la persona, y el tono a veces del mismo predicador cambia, ¿cierto?, su voz como un actor de teleserie y decir, Cristo te ama, ven a Cristo. Estrategias que en realidad se han llevado a cabo porque ya el Espíritu Santo no es el que está trabajando, porque el hombre mismo no deja trabajar al Espíritu Santo, que es el único que convence del pecado. Es por eso que tanta emoción en el evangelismo, y que muchos atienden al llamado tocados por esa emoción y corren al altar 40, 50 personas. Pero ¿quiénes de esos 40 o 50 verdaderamente han sido llamados plenamente por la voz de Dios o tocados verdaderamente por el Espíritu Santo? Sino que por una emoción han corrido, pero a los 2 o 3 días solo se ven 2 o 3 de aquellos, porque el mensaje fue mal entregado, porque la exposición de la palabra fue mal entregada. No se presentó a Cristo como Salvador, sino que se tocó la emoción del hombre, la emoción del corazón, el sentimentalismo, en lo cual muchos lamentablemente han caído en esa moda de hoy día, de buscar una manera de cómo hacer tocar los sentimientos del hombre, pero en realidad ese toque superficial más bien no se busca en que Cristo opere en el corazón, transformando el corazón del hombre, haciendo esa obra genuina, esa obra gloriosa, que solamente el poder de su palabra puede hacer. Amén. Hermano Felipe, Amén, pastor. usted es evangelista, ¿no es cierto? Tiene llamado al evangelismo. Por misericordia, O fue que yo lo eché hacia al agua? usted me echó al agua, pastor. Bueno, yo No, quería, yo lo animé más bien a que usted siguiera la voz del Señor y el llamado, ¿no? sí, sí. Sí, porque hay mucha gente que piensa que los seres humanos mortales tenemos autoridad para delegar y nombrar ministerios, y eso solamente viene de parte del Señor. Nosotros Sí, lo que hacemos es reconocer en la iglesia a quién tiene el llamado y lo motivamos a prepararse y para hacerlo pues con excelencia para el Señor. sí. Bueno, yo quería agregar lo que decía el hermano Jorge, y yo creo que es la responsabilidad del púlpito en estos tiempos. Creo que, como decía el hermano, hay un evangelio diferente, superficial, que busca las emociones de las personas. Y más que un predicador de la palabra de Dios, hoy día hay motivadores. Hace poquito, como ustedes también saben, estuvimos velando a mi cuñada, y me tocó en 2 ocasiones ir a estos servicios, y me encontraba con esto de que buscaban, me encontré con la música suave, con ven, levanta tu mano, con estas cosas, y la gente también es engañada, y le animan estas cosas que muchas congregaciones están haciendo el día de hoy. Y también yo encuentro que hay o que falta una valentía en aquellos que por misericordia hemos tenido la luz del verdadero evangelio. Nos falta esa garra como de decir
los atributos de Dios, que Dios no solamente es amor, sino que Dios también es justo. Y como es justo, no puede pasar por alto algunas cosas. Entonces yo creo que ese es el temor del predicador, de también de herir al oyente, o de hacer a lo mejor que él deje de asistir a la iglesia. O sea, hoy en día preferimos a lo mejor la cantidad en vez de la calidad. Y yo creo que puede ser eso que está pasando hoy en día, que no, que queremos las iglesias llenas, pero no nos enfocamos en la calidad que tienen que haber en la iglesia, la calidad de santidad. Hoy día poco se habla de santidad, también de cómo debemos caminar en la iglesia, porque tenemos miedo de que el hermano deje de ir, tenemos miedo de que algunas personas se ofendan por el mensaje. Yo creo que eso pasa el día de hoy, y concuerdo y comparto mucho con mi hermano Jorge que parte del púlpito, de los predicadores, todo esto que se está manifestando el día de hoy. Sí, hay un pasaje en el libro de Efesios, en el capítulo 2, que quiero solamente mencionarlo, en donde el Efeso, en el versículo 11 en adelante, habla acerca de la reconciliación por medio de la cruz. Hemos estado hablando acerca de que el problema del ser humano a nivel general es el pecado. Y Amén. estamos hablando de que el remedio es Jesús mismo, como Señor, como Salvador, y que a través de su obra expiatoria, pues nosotros tenemos la posibilidad de alcanzar esa salvación. Versículos anteriores, el apóstol dice que no hay ninguna obra que el ser humano pueda hacer, no hay ningún mérito que el hombre pueda creer haber ganado. Y creo que esto hay que llamar a la reflexión, porque hoy día, no solo fuera de las iglesias cristianas, sino también dentro de ellas, se nos está hablando acerca de buenas obras, pero es que las buenas obras no salvan a ninguna persona. Una vez que hemos sido salvados, el instinto, esa nueva simiente de ese hombre regenerado en el espíritu, lo motiva a amar al prójimo, a tener compasión y a hacer buenas obras. Pero eso es la segunda etapa de esa. Primero hay que reconciliarse con el Señor, y lamentablemente no sé cuántos métodos existen que yo haya escuchado acerca de cómo salvarse, pero solo hay uno, solo el que dice la Biblia. Amén. Lo que mencionaba el hermano Jorge, cuando Pedro predicó en el libro de los Hechos, cuando usted predica el Evangelio de Jesucristo, déjeme decirle que tiene que haber una reacción en la gente. Le aconsejo al hermano Felipe, que está iniciando en el camino del Señor y en el ministerio, si usted predica el Evangelio de Jesucristo tal como lo enseñó Jesús, tal como están las Sagradas Escrituras, usted va a recibir una respuesta de las personas, sea positiva o sea de rechazo. Y cuando usted reciba eso, entonces usted se va a dar cuenta que está predicando el verdadero Evangelio. Porque aquí no hay algo peor que la gente se quede neutral, sin tomar ninguna decisión ni para ni un lado ni para otro. Y creo que la pregunta que le hacen a Pedro es, ¿y ahora qué haremos? O sea, es cierto todo lo que usted nos dice. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para salvarnos? Como que hasta allí llega el trabajo de predicar el Evangelio. De ahí en adelante, déjeme decirle que lo que sigue la obra del Espíritu Santo. Y lamentablemente hemos equivocado el mensaje porque nosotros intentamos cambiar a la gente. Muchas veces sin afán y sin mala intención manipulamos. No sé, pero uno a veces quisiera una respuesta diferente a la gente a la que uno está compartiendo el Evangelio, ¿no es cierto? Una respuesta diferente a la que ellos dan. O muchas veces uno tiene la expectativa muy alta de que aquella persona, que por qué lloró, que por qué reconoció sus faltas, dice ya cae rendido a los pies del Señor. Y fue un asunto meramente emocional, Sí. porque la obra la hace el Espíritu Santo. Uno es un Amén. portador, un instrumento, un mensaje, un siervo inútil.
y lo demás lo hace el Espíritu Santo. Y aquí en Efesios 2, el apóstol Pablo empieza a mencionar el versículo 14, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, hablando de judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Por qué traigo a colación estos versos? Porque me parece que todavía existe esa separación, todavía está esa barrera intermedia. En este contexto, Pablo está hablando, refiriéndose a dos cosas. Uno, el asunto de la ley, los 10 mandamientos que ya no eran válidos cuando Jesús vino, y luego a aquel muro que se levantaba en el templo, cuando judíos no dejaban entrar a gentiles, cuando en las afueras tenían hasta un rótulo para que los griegos, los impíos, no pudieran entrar al templo porque se consideraba un lugar sagrado. Entonces, incluso en 3 idiomas diferentes había un rotulito que decía que el que entraba ahí no era judío, entonces, pues era la pena de muerte lo que se buscaba. Y la pregunta es, con esa analogía, no es lo mismo que nosotros hacemos excluyendo. Cuando no predicamos el evangelio tal y como Jesús lo enseñó. Amados hermanos, yo creo que el evangelio no es tan complicado como nosotros pensamos. Somos nosotros que hemos desvirtuado el mensaje, lo hemos complicado como el ser humano que todo lo enreda y todo lo distorsiona. Muchas veces decimos que el diablo es el que estropea todas las cosas, ¿verdad? Pero es que a veces nosotros como seres humanos parecía que llevamos esa tendencia normal, esa inclinación hacia el mal y estropeamos muchas cosas que Dios realmente intenta hacer de una y de otra manera. Yo creo que lo más importante es que en el tiempo que nos resta, no sería justo si no hablamos de un problema y no hablamos de una solución y no hablamos de los desafíos que tenemos en este tiempo. En una oportunidad estuvimos conversando acerca de los desafíos del nuevo nacimiento, ¿recuerdan? Durante todo el mes anterior. Y bueno, dimos cuenta de que en realidad, sin programarlo, la historia de Nicodemo salió a relucir en las 4 enseñanzas del grupo. Y me parece que todos estábamos en la misma sintonía. O sea, no puede haber salvación, entrada en el reino de los cielos si no hay un nuevo nacimiento. Y creo que tendríamos que ser justos diciendo a la gente que el evangelio implica muchas cosas. No es como el que se predica ahora, que usted está enfermo, venga, Dios lo sana y lo va a salvar. Y si tiene un problema económico, Dios se lo va a resolver. Ese es un evangelio muy conveniente y muy convincente, lamentablemente para otros. Pero ¿qué dijo Jesús en San Juan 16:33? En el mundo tendréis aflicción. Amén. Es decir, no estamos exentos de porque vinimos a Cristo, entregamos nuestra vida a Él, no estamos exentos de problemas, de pruebas, de necesidades, de luchas, ni mucho menos de enfermedades. En este tiempo pareciera que algunos cristianos se consideraban inmunes al virus porque tenían una super fe y la realidad dio cuenta de otra cosa muy distinta. Así es que nuestros fundamentos de fe tienen que estar bien equilibrados para que el mensaje sea un mensaje pertinente para estos tiempos. Yo creo que el mensaje no puede cambiar, amados hermanos. Pudiéramos cambiar los métodos, las formas, pudiéramos contextualizarlo a nuestro entorno, a nuestros países, a nuestra cultura, si usted quiere, pero el mensaje principal del Evangelio de Jesucristo, eso no puede cambiar. Si Cristo no es el centro del mensaje, entonces eso no es predicación, es un discurso. Y me parece que en ese entendido tenemos que volver a esas raíces, a lo más básico, lo más rudimentario de esto. Y es que el hombre se reconcilie con Dios. El apóstol Pablo dijo que todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Cristo estaba reconciliando con
con Dios a todo el mundo. Y mientras el hombre no se dé cuenta que está enemistado con Dios, entonces no va a reconocer su pecado. Y mientras no sepa que no hay ninguna obra que le pueda ayudar, pues entonces no va a dar ese paso. No sé si algunas veces he pensado, y esto es mi opinión personal, si necesitáramos más en esta época que estamos viviendo, más mensajeros y profetas como Juan el Bautista. Todos hablamos de Juan el Bautista así como lo conocemos, pero ¿cuál era su oficio? Pues era un profeta. Tuvo que preparar el camino para que el Señor viniera. Y todos conocemos la predicación firme de Juan el Bautista. Generación de víboras. ¿Quién le dijo a usted que van a escapar o a huir de la ira venidera? No sé el contexto de ustedes, pero el de nosotros aquí en Costa Rica, si yo de pronto salgo predicando con esas mismas palabras, no sé qué resultado voy a obtener. Pero me parece que a lo que él está diciendo, el centro de todo es, hay que arrepentirse. Y yo creo que si Amén. no llamamos al arrepentimiento de la gente, entonces no hay evangelio, no hay cruz y de nada sirve. Porque el arrepentimiento es el primer paso para nacer de nuevo. Y ahí es donde tenemos que todos juntos, como un solo cuerpo del Señor, unirnos y tratar de ser más conscientes y más responsables con esto. Un pastor de la capital es una persona muy humilde, muy preparada, y él me decía, no sé por qué la gente habla de que lleva un mensaje, el mensaje de fulano de tal. Es que si usted predica el Evangelio de Jesucristo, el mensaje ni siquiera es suyo. ¿No es cierto? O sea, ¿qué tiene usted? Dones. ¿Por quién se los dio? No fue el Espíritu Santo. Al final nosotros, ¿qué tenemos que hayamos logrado por nosotros mismos? Absolutamente nada. Y Nada. cuando tenemos esa conciencia y ese sentido de humildad, entonces es cuando nos rendimos al Señor y cuando más bien el Señor puede hacer mejores cosas. Quiero terminar trasladando un desafío a ustedes, a nosotros, a los oyentes, acerca de por qué el evangelismo no está siendo tan pertinente en este tiempo, en la mayoría de nuestros países. Se supone que la gente está sufriendo, está en medio de enfermedades, crisis económicas, lamentablemente muchos divorcios, separaciones. Ese es el panorama. ¿No se supone que entonces a la luz de eso la gente debería acercarse más a Dios como la fuente, no de la que le va a resolver todos sus problemas, sino la fuente, el origen de todo lo bueno, de todo lo perfecto, de, de lo que nos puede liberar de realmente de este pecado? Hermano Felipe. Amén. Quisiera añadir un poco a las palabras que usted decía, que no busquemos a Cristo por conveniencia o por algo que nos falte material en nuestra vida, sino que porque Él es digno, Él es digno. Y Él es digno de nuestra obediencia, Él es digno de nosotros dar nuestra vida por Él. Hoy día se puede decir que las congregaciones están predicando, ven a Cristo, Él puede sanarte, ven a Cristo, Él puede resolver tu economía. Pero nosotros tenemos que ir a Él porque Él es digno de nuestra vida. Él es digno de que nosotros dediquemos nuestro tiempo a Él. No tan solo Él nos dio la vida, sino que también en nuestra muerte, en nuestro estado de muerte, Él nos dio la vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es digno de ser alabado por con nuestra manera de vivir. Eso, Pastor Sergio. Hermano Jorge. Bien, mientras escuchaba también las palabras de mi pastor, venía a mi mente lo que hace un par de años atrás me ocurrió al pensar sobre este mensaje del Evangelio. Vino a mí una interrogante y dije, al ver a los apóstoles predicando la palabra,
Pablo dice azotado, muchas veces mutilado, casi muerto, apedreado. Esteban mismo, por predicar el Evangelio, murió apedreado. Juan Bautista, le cortaron la cabeza. Ninguno de los discípulos que narra la Escritura vemos que murió en buena forma. Solo podemos decir Juan, ¿cierto? El teólogo, pero después de haber sido echado allí a un recipiente con aceite y sobrevivió a eso, luego lo dejaron morir, por decir así, en la isla de Pasmo. Pero, y veía, y yo decía, ¿será que hoy la gente ha cambiado y tiene un mayor respeto al Evangelio? ¿O será que el predicador ha cambiado el mensaje y no ha entregado ese mensaje que los apóstoles entregaban? Y ciertamente comencé a ver estos actos y veía cómo se entregaba el mensaje y en realidad vi que ese es el problema, que hoy, ¿por qué la gente no se inmuta al escuchar a alguien predicar? Porque en realidad nosotros estamos palmeando la espalda y diciendo, no, no importa que tú seas pecador, Cristo te ama. O no importa que tú seas así de esta manera, Dios te acepta como eres. Y acostumbramos a la gente a escuchar ese tipo de mensajes y dicen, yo sé que soy, no sé, palabra fuerte, violador, yo sé que soy depravado y aún así Dios me ama porque me lo dijeron alguien que predicaba el mensaje. Y cuando vi que en realidad es el problema, es por ello que hoy no nos persiguen ni nos apedrean, nada, porque nuestro mensaje ha cambiado, lamentablemente. No enrostramos el pecado como la palabra nos muestra de quienes los primeros evangelistas lo hacían. El mensaje principal también por el cual Jesucristo murió en la cruz, el motivo principal es porque Cristo murió es para salvarnos de nuestra vida pecaminosa y llevarnos a la vida eterna. Esa es su razón principal. Como decía mi pastor y mi hermano Felipe también, de que generalmente se escuchaba, ven a Cristo, Él resolverá tu problema, ven a Cristo, Él sanará tus enfermedades, ven a Cristo, Él resolverá tus problemas económicos. Y venían a Cristo por conveniencia, porque se le presentaba a este Cristo de esta manera, o se le presenta aún, lamentablemente. Pero si nosotros decimos, si tu matrimonio está destruido, eso no tiene mayor importancia que la salvación de tu alma. O si tú estás enfermo en un lecho de dolor, la sanidad no es más importante, sino la salvación de tu alma. Cristo murió para salvarte y aunque estés en el lecho de dolor agonizando, tienes que creer en Cristo. Pero para ser salvo, no para esperar de Él un beneficio propio. Y cuando comencé a ver estos contrastes en la palabra de Dios, en que en realidad cristianizamos nosotros una frase que nos está en la escritura y predicamos muchas, en lo personal lo digo, muchas oportunidades de esta manera diciendo, Cristo ama al pecador, pero aborrece el pecado. Una palabra que no está en la Biblia y que cristianizamos nosotros porque parece hostil al que oye. Y este mensaje se ha entregado por años y en una oportunidad medité a través de las noticias. Acá en Chile hubo un movimiento lésbico, un movimiento de gay, salieron a las calles con carteles y viendo las noticias vi un cartel bien grande que justo la cámara enfoca y me llamó la atención en donde dice soy cristiano, decía un joven, soy gay, Dios me ama. Entonces yo dije, la culpa no es del joven, la culpa es de quien le entregó el mensaje. Porque entonces la persona dice, si Dios me ama como soy, ¿para qué voy a cambiar? Si Dios me ama como soy, entonces ¿para qué voy a dejar mi pecado? ¿Para qué voy a dejar mis deleites, mis placeres, si Dios me ama como soy y me acepta como tal? Y cuando vimos el mensaje, el verdadero mensaje de presentar este mensaje de Cristo en el cantón de Calle, y comenzamos, me recuerdo, con un grupo de jóvenes que vino un tiempo a Quellón, y compartimos con la gente este mensaje diciendo, tú crees ser bueno y en realidad la palabra dice que no hay hombre bueno. Tú dices
que eres justo y que haces el bien, pero la palabra te muestra como pecador, un vil, muerto en delito y pecado, que necesitas a Cristo. Y sabe que comenzaron muchos días nos lanzaban piedras, nos tiraban cerveza, la que iban bebiendo muchos jóvenes en la calle, y vimos entonces y dijimos, aquí está la diferencia. Es este el mensaje, el que se ha perdido y el que hay que entregar, y estar expuesto o dispuesto a sufrir cierto oprobio o rechazo del mundo, porque en realidad Jesucristo lo dijo, como decía mi pastor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y dice, y que no, el que no ama la verdad, entonces cierto rechazará a sí mismo a Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad. Y nos ayuda el Señor, nos ayude nuestro Dios. Teníamos nosotros también para tratar, ¿cierto? Así como el mensaje de evangelismo, también la importancia de quien entrega el mensaje, la preparación que debe tener, ¿cierto? No basta el intelecto, no basta el conocimiento superficial, sino que es necesario de quien entrega el mensaje lleve una vida íntegra, una vida de consagración al Señor, de preparación en la lectura, en la oración, para estar cimentado en la palabra y poder, con la única manera, apagar, como dicen los dardos del maligno, al ceñirnos nosotros bien con la verdad. Y es lo que el Señor, por su palabra, nos llama, nos insta a nosotros como predicadores, quienes entregamos este mensaje, que sea un mensaje, como dice el apóstol, que tengamos nosotros esa capacidad de que quienes oyen deseen oír la palabra de Dios como leche no adulterada, como esas palabras genuinas. Y es una gran responsabilidad nuestra de procurar no repetir los errores que hasta aquí se han cometido, sino procurar entregar el mensaje que está en la Escritura, de acuerdo a cómo está escrito y de acuerdo a cómo nos indican los patrones bíblicos para entregar este mensaje. Yo creo, amados hermanos, que tal vez hay algunos conceptos que han estado bastante distorsionados. A nivel general, creo que Dios nos ama a todos, a los que hemos sido salvos por gracia, ama a los que no han sido alcanzados. Pero un principio bíblico dice que no nos acepta con nuestro pecado. Entonces, como que el concepto se ha distorsionado mucho. Entonces, si Dios me ama, tiene que aceptarme. Y eso ni siquiera es bíblico. Una cosa es que Dios sea tan bueno, tan misericordioso que nos ame a todos. De hecho, el proverbio dice que la oración del impío es abominable ante el Señor. La única que escucha el Señor de un impío es de arrepentimiento. De otra forma, pues sus oraciones no son escuchadas, sus sacrificios serán abominables delante del Señor. Y por otro lado, me parece a mí que si hablamos de que el mensaje se ha distorsionado y ha cambiado mucho, yo creo que lo que ha cambiado, amados hermanos, son las personas. Porque si la gente cambia para bien, entonces el mensaje se va a transmitir correctamente. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que buscara personas idóneas, que pudieran enseñar también a otras. Pero si el modelo se repite de forma equivocada, entonces eso es como un efecto dominó, va a tener un efecto negativo totalmente en las personas. Si yo como pastor enseño mal un principio bíblico, entonces a cuantas personas yo se lo haya enseñado y ellos no tienen el cuidado de ir y estudiar la Sagrada Escritura para comprobar que sea así, entonces lo van a enseñar a otros tal y como ellos lo recibieron. Y por eso el apóstol Pablo en 1 Timoteo, en el capítulo 4 y el verso 16 es clave para mí en este asunto. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. 1 Timoteo 4, 16. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo? Es joven, está en entrenamiento, va a dirigir una iglesia, pero cuídese de usted mismo primero. Aquí donde uno entiende lo que Jesús decía en Mateo, de que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los robos. Entonces, el problema
antes que el mensaje del corazón del ser humano que se ha alejado de Dios, que ha buscado su propio camino, su propio entendimiento. Porque si el corazón está bien, entonces la persona puede evidentemente conformarse a los propósitos y a la voluntad del Señor, y su temor a Dios le va a hacer llevar un mensaje, el cual tiene que prepararse de manera responsable para llevarlo. Así la gente se sienta ofendida con el mensaje del Evangelio. Es que toda la vida hemos estado ofendiendo a Dios. Entonces no sé Amén. por qué nos preocupamos por eso ahora. O sea, no es falta de compasión, no es discriminación. Eh, Hablaba el hermano Jorge que eso es un disparate terrible. No sé, por ahí leí en algún lado que había una página de cristianos gay. Hermano, por favor, o sea, tenemos que realmente ubicarnos. O sea, no todos los que se llaman cristianos realmente son cristianos. Hay que dar Amén. evidencias, hay que dar frutos de que Cristo vive en nosotros, de que Él ha cambiado nuestra vida y de que nosotros también de alguna manera somos responsables de nuestros actos. Les pongo un ejemplo para ir cerrando esta parte. Nosotros como iglesia de Cristo a nivel general, ¿qué pasaría si un homosexual, una lesbiana, no importa, cualquiera que sea el pecado y visible y abierto? Una persona está dentro de la iglesia, la pregunta de nosotros como iglesia, como cristianos, ¿deberíamos recibirlo o no? Por supuesto que sí. La iglesia es inclusiva. Jesús le habló a los fariseos que él no había venido por los sanos, sino por los enfermos. Amén. Entonces la iglesia es una analogía como de un hospital, donde no solo los que entran, sino los que están allí también necesitan mucha restauración, mucha madurez, mucho crecimiento. Amén. Y el problema que yo veo, ¿saben cuál es, amados hermanos? Con toda honestidad, es que esa persona entra, se le empieza a discipular, se le empieza a amar, se le empieza a ayudar, pero usted llega a esa iglesia 2 años después y resulta que siendo homosexual, sigue siendo lesbiana ella. Entonces, ¿qué está fallando ahí? No es el poder del Espíritu Santo, no es la obra de Cristo, no es la iglesia como institución, son las personas que están liderando. Es el cuerpo de Cristo allí que no ha entendido su misión. Jesús dijo a aquella mujer que me iban a pelear por adulterio según la ley de Moisés. Y bueno, fue extremadamente compasivo el Señor. Pero su mensaje fue, vete, yo no te condeno, eso sí, no peques más. Y creo que ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar a lo interno de la iglesia y también afuera. La gente tiene que dejar su pecado. Cristo vino para libertarnos a todos de nuestros pecados. Y si eso no Amén. es congruente con nuestro mensaje, entonces de cada quien puede vivir como mejor le plazca, según el libro de los jueces, de cada quien hacía lo que mejor le parecía. Este mundo vive sin leyes, sin Dios, sin reglas. Así vive el mundo, pero no debe ser así en la iglesia. Hablamos de la Biblia como un manual de vida, pero la pregunta es, ¿realmente nos regimos por ella? O sea, ¿estamos siguiendo realmente ese manual? ¿Nos estamos dejando instruir de verdad por ella? Yo creo que el Evangelio es relevante en todo tiempo. Por eso Pedro lo dijo de manera muy clara. Y él dijo que sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hermano, aquí no hay música que valga, aquí no hay artes, aquí no hay nada de eso que sea un sustituto de lo más importante que es la palabra de Dios, que es el poder del Espíritu Santo, que es el único que puede convencer a las personas de sus pecados. Y entonces, Amén. cuando eso lo hagamos, amados hermanos, entonces los resultados van a ser diferentes. Conste que no estoy en contra de que alguien tenga artes y que haya música, y no estoy en contra de eso. Lo que yo digo es que nos hemos desequilibrado mucho. Entonces le damos más énfasis a esas cosas que son complementarias que al poder que tiene la palabra de Dios, que al poder del Espíritu Santo para transformar a la gente, que al poder de Jesucristo para libertar
y para salvar y para limpiar de pecados. Cuando así lo hagamos, entonces yo creo que los resultados que vayamos a tener pues van a ser muy diferentes. Y creo que ese es el gran desafío que ustedes, nosotros, los estimables oyentes, tenemos como pueblo de Dios. Cuídate de ti mismo primero, cuídate de la doctrina, así usted se va a salvar a sí mismo y también a aquellos que a usted le van a escuchar, hermano Jorge. Amén. Dice mi doctor Pablo, influyendo a Timoteo sobre este asunto de trazar bien la escritura y de enseñar bien a quienes oyen para que así se pueda a sí mismo él salvar y a los que le oyen, no salvar en lo que respecta a la vida eterna, porque quien salva es Jesucristo, sino más bien a quienes, salvar de quienes, de los falsos predicadores, de los falsos profetas, de los falsos maestros, de estas falsas doctrinas, era que procuraba el apóstol Pablo que Timoteo se salvara y salvara también a los que oyeran el mensaje. Por eso lo importante que es de poder entregar el mensaje genuino, el mensaje escritural, el mensaje no adulterado, para que puedan quienes oyen entender que en Cristo hay salvación. Bien. Se ha unido nuestra hermana Elena, a quien le saludamos también, hermana Elena de Argentina. Lamentablemente Bendiciones. vamos terminando, pero bien, nuestra hermana ha accedido también a esta invitación, así que le damos la bienvenida a nuestra hermana. Amén. Saludos, hermana. No sé, mi pastor, hermano, si hasta aquí dejamos el tema, continuamos con esta oportunidad. Yo, hermanos, amados, propongo que tengamos una segunda parte de este tema para poderlo ampliar y poderlo compartir más. Yo solo quiero terminar diciéndoles que ustedes saben acerca de los repuestos genéricos, ¿verdad? Usted sabe que no son originales. Amén. Y que usted puede usarlo. ¿Está bien? Y puede que le funcione. Yo también quiero estar ayer. Pero en alguna medida eso no es Maruca. lo original, no es el propósito Ajá, no. posterior. Lo Salí más de- importante, ¿saben qué es? Es el hermano. el mensaje sin distorsionar, que no esté adulterado. Yo creo que esa es la parte más importante que Amén. nosotros tenemos que llevar de ese mensaje sin distorsionarlo, sin cambiarle, sin ponerle adornos. Y creo que cuando lo hagamos así tan fielmente, escritural, bíblicamente, la palabra y el poder del Espíritu Santo tienen poder y van a traer transformación en la vida de las personas. El problema es que nos hemos abocado a muchas otras cosas complementarias que evidentemente no han resuelto el problema que tiene la gente de su pecado y de volverse en arrepentimiento al Señor. Entonces propongo una segunda parte, quizás con otro enfoque, quizás más pensado en las soluciones, que es lo que como que abordamos en alguna medida aquí, pero algo ya más específico de cómo llevar el mensaje evangelístico fielmente, cómo lidiar a veces con personas difíciles, incluso con ateos o de otras religiones, y poder de alguna manera intentar que todo esto tenga pues un buen desempeño en alcanzar las almas para el Señor, hermano Jorge. Amén. Bien. Una vez más le damos la bienvenida a nuestra hermana Elena. Dios le bendiga, hermana. Lamentablemente. Dios la bendiga, hermana Elena. Si gusta, Dios la bendiga, hermana. su micrófono, hermana, para saludar. El micrófono de la hermana Elena está desactivado. Sí. Ahora sí. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Dios No quería bendiga. hablar. Bendiciones, hermana Elena. Quería No saludar. quería hablar. Qué lindo, qué gozo de verlo, mis hermanos. Amén, igualmente.
Igualmente. Justo entré, digo, ay, digo, bueno, vamos a participar porque bueno, está hermoso esto. Pero entró a la salida, entró a la salida. Sí, estamos. Sí, sí, En la próxima nos coordinamos mejor, ¿verdad? Sí, Para que pueda ¿verdad? estar en Sí. el programa. Amén, mi hermana. Yo no sé si es para hombre nomás esto, es para mujer también. No hay distingo aquí, no hay discriminación. Ah. No, solo compartimos un tema en común y el hermano Jorge lo comparte en la radio y todos participamos, todos aprendemos y todos compartimos, es muy bonito. Es mi primera experiencia, así que estoy aquí aprendiendo también, no crean. Qué lindo, qué lindo, qué lindo es mi hermano, es aprender día a día las cosas del Señor. Por la radio también. Amén, amén, amén. Yo Yo cuando puedo, hermano, sabe que comparto. Yo pensé que era el culto, digo, ay, otra vez, pero no estaba. No, estamos en un programa especial hablando de lo que es el evangelio, el evangelismo así. Vamos a continuar con el tema, así que le vamos a estar avisando también para que usted sea partícipe. ¿Te gusta? Amén, amén, me encanta, mi hermanito. Que el Señor me los bendiga y bueno, que sea de bendición para todos los que estamos conectados y que se conecten más. Amén. Así que bien, por ahora nos estamos despidiendo y voy a pedir a usted, mi hermana Elena, que nos despida con una oración. Amén. Amén, gloria a Dios. Amantísimo Padre, Dios de amor, Dios de misericordia, Padre, te damos gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, que estaban hablando sobre evangelizar, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Señor, que esté guiándonos, Señor amado, para hacerlo como a ti te agrada, Señor. Que muchas almas puedan venir a tus pies, que muchas almas puedan llegar, Señor. Este es el tiempo, Señor, que tenemos que hablar de ti, Señor. Bendito es tu santo nombre. Bendice a cada siervo, Señor, a cada sierva. Seas tú dándole tu gracia, tu gran amor y tu presencia, Señor. Y te doy gracias, Señor, por este momento de poder estar con mis hermanos en comunión, Padre Celestial, que es lo mejor. Bendito sea tu santo nombre, Padre. Nos despedimos, Padre, con el amor y la paz de ti. Amén y amén. 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 Te bendiga, hermanos. Bendiciones, gracias, bendiciones. Amén, mi hermana. Estamos comunicando. Chao, mi amor.